Hola, muy buenos días, bienvenidos a clase más de física. Hoy día vamos con la tercera parte de dinámica, ejercicios de prueba de selección universitaria PTU. ¿Ya? Así que, sin más vueltas, vamos de inmediato al primer ejercicio de esta tercera parte de esta serie de videos. Primer ejercicio dice: un cuerpo cae libremente. En cierto instante, el roce que genera el aire se iguala a su fuerza-peso. Cuando esto sucede, el cuerpo, ya primero que todo, veamos. Algo súper importante a analizar es lo que nos mencionan acá. En primer instante nos dicen que el cuerpo cae libremente, es decir, que cae libre significa de que no hay ninguna fuerza empujándolo hacia abajo, ya, es decir, el objeto cae simplemente por acción de su peso, ya. Y dice que en cierto instante el roce que genera el aire se iguala a la fuerza-peso, se iguala a su fuerza-peso, ya. ¿Qué implica eso? Que si yo tengo un objeto que va cayendo, el cuerpo está cayendo por acción de su fuerza-peso, o sea, de la fuerza que genera el peso, que es la interacción de la masa por la aceleración de gravedad, ya, masa multiplicado por aceleración de gravedad, y lo que nos dicen es que el roce del aire va a igualar, y si yo me entiendo que va a igualar en magnitud, a la que vendría siendo la fuerza peso. Entonces esta vendría siendo la fuerza roce del aire. ¿Qué nos pregunta? Cuando esto sucede, y ahí nos dan distintas situaciones, dice A, se detiene y queda suspendido en el aire. B, sigue cayendo disminuyendo su rapidez. Sigue cayendo pero aumentando su rapidez. Sigue cayendo con rapidez constante. Comienza a subir. Ya, esa por ningún motivo. Ya no porque la iguale va a ganar. Me están diciendo que la iguala. Ahora que queda suspendido en el aire, esto podría confundir a muchos. Porque dice, oh, si le iguala el peso, entonces no va a poder seguir bajando. Bueno, ¿qué implica esto? Vamos a la segunda ley de Newton. Implica lo siguiente. Si yo me acuerdo de la segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración del objeto, ojo, no la aceleración de gravedad, sino que la aceleración del objeto, lo que me dice esta ley es que si yo debo sumar las fuerzas y me va a dar una masa por la aceleración. ¿Qué ocurre acá? Lo que ocurre es que me están diciendo de que las dos fuerzas van a ser iguales, pero evidentemente en sentido contrario. Entonces, como son iguales, yo voy a poner acá, vamos a hacerlo acá al lado derecho mejor. Lo siento, voy a hacerlo al lado de acá. Ya, entonces, como son iguales, voy a reemplazar. Me va a quedar la fuerza roce más el peso. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero como son iguales, pero en sentido contrario, no sé, invéntate un valor. Supongamos que el peso es 10 newton, la fuerza roce va a ser menos 10 newton. A eso se refiere con que se igualan, ¿ya? Y evidentemente van en sentido contrario. No me lo dicen acá, pero es así, ¿ya? El roce se opone al movimiento y el peso va en la misma dirección y sentido que el movimiento. Entonces, si se igualan, la fuerza roce se iguala en magnitud, pero en sentido opuesto. Entonces, si uno es 10, el otro va a ser menos 10. No sé, si uno es 50, el otro va a ser menos 50. Pero van a ser iguales, pero opuestos. Si son iguales, pero opuestos, lo que va a ocurrir acá es que estas dos, al sumarla, me va a dar 0. Y esto va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, fíjate bien. Esto es igual a 0. Y acá al lado derecho me queda masa por aceleración. ¿Qué cosa tiene que ser 0 para que me dé 0 igual a 0? Lo que tiene que ser 0 es la aceleración. Ya, esto va a ser 0. Entonces ahí me va a quedar 0 es igual a 0. Ya, ¿y qué significa eso? Lo que significa es simplemente que si la sumatoria de fuerzas es 0, eso implica de que la aceleración es 0. Ojo con eso. Si la sumatoria de fuerzas es 0, implica de que la aceleración es 0. Si tengo aceleración igual a 0, o sea, voy a anotar todo esto acá. La sumatoria de fuerzas es igual a 0, esto va a implicar de que la aceleración sea igual a 0. Y si tengo aceleración igual a 0, implica de que tengo rapidez o velocidad. De hecho, tengo velocidad constante. Pero si voy en línea recta, la rapidez es constante. Ya no va a cambiar porque aceleración 0 implica de que no hay cambio de velocidad en el tiempo. Entonces, veamos cuál de ellas me dice alguno de estos. Entonces, ¿se detiene y queda suspendido en el aire? No, no dice eso. Que tenga aceleración 0 no significa eso. ¿Sigue cayendo disminuyendo su rapidez? Tampoco. No va a disminuirla, porque si le disminuye significa que la fuerza roce le va a ganar al peso, y eso no es así. ¿Sigue cayendo aumentando su rapidez? No. No puede cambiar su rapidez porque la aceleración es 0. ¿Sigue cayendo con rapidez constante? Ahí está. Ahí está. Sigue cayendo con rapidez constante. Listo, ahí está el ejercicio ya resuelto. No era necesario hacer todo esto. Yo lo hago para explicarte cuál es la alternativa correcta con fundamento físico y matemático detrás, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio. Dice así. La barra que se muestra en la figura es de 2 metros de largo, tiene una masa despreciable y está pivotada
En el centro, los estudiantes siempre preguntan, profe, ¿qué es pivotada? Bueno, es que pivotada es que tiene un pivote, ya ahí tiene un punto de apoyo, ¿ya? Además, una fuerza F pasa por el centro del pivote, de acuerdo a la figura, ahí está la fuerza. El torque que genera la fuerza F es, ya a ver, nos están preguntando directamente por el torque. Eso nos están preguntando. Por lo tanto, si nos preguntan el torque, debemos saber la fórmula de torque. La fórmula de torque es fuerza multiplicado por la distancia al centro de giro. Y ojo acá que realmente hay otra sutileza detrás de esto, pero lo voy a dejar para un próximo video. Que vendría siendo si uno considera positivo o negativo, entre otras cosas. Ya, pero vamos a dejarlo fuerza por distancia multiplicado por el seno del ángulo. Y tú dirás, ¿el seno de qué ángulo? Bueno, tiene que ser el seno del ángulo respecto a qué? A la fuerza con la distancia. Es decir, si yo tengo un objeto que está de esta manera, una palanca que está de esa forma, y yo aplico una fuerza de esta manera, aquí yo tengo un ángulo. Entonces tengo la fuerza y tengo la distancia, que vendría siendo el desplazamiento, el vector de desplazamiento. Entonces van a formar un ángulo, y ese ángulo es el que va a ir acá. El tema está en que de repente a ti no te muestran este ángulo porque a ti a lo mejor en el colegio te enseñaron siempre ejercicios de este tipo. Ya te lo voy a explicar ahora. Ejercicios que las fuerzas iban así hacia abajo o que iban hacia arriba. Y te decían de que era perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? De que forman ángulo de 90 grados. Si yo pongo seno de 90, me va a dar 1. Por lo tanto, cuando el ángulo es 90 grados, no es necesario que yo ponga esto, porque eso va a ser 1. Entonces te queda fuerza por distancia simplemente. En este caso, estamos ante esa situación porque si te das cuenta, la fuerza es perpendicular ¿cómo se llama? A la barra. Y al ser perpendicular me forma 90 grados, me queda seno de 90, eso es 1, puede corroborarlo en su calculadora. Y me va a quedar fuerza por distancia por 1. Así que se omite el 1. ¿Ya? El tema es el siguiente. Que esa distancia que tengo acá es la distancia que existe entre la fuerza que se aplica y el pivote o el punto de giro. Es importante eso. Esa distancia, lo voy a volver a repetir y lo voy a hacer de otro color. Esa D que está acá es la distancia que existe entre el pivote y la fuerza. Si tengo una fuerza, por ejemplo, aplicada por acá, la distancia sería esa, ¿ya? Pero si te das cuenta en el ejercicio, la distancia está... ¿cómo la mido? A ver, tengo la fuerza aplicada sobre el pivote. Por lo tanto, en este caso, no ocurre esto. En este caso, lo que tengo es que la fuerza se está aplicando sobre el pivote. Por lo tanto, no existe distancia y eso se interpreta con el número 0. Por lo tanto, me va a quedar el torque es igual a la fuerza que se está aplicando por 0, por seno de 90. Y bueno, todos sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0, así que esto me va a dar 0. Y su unidad de medida son los newton por el metro. Entonces el torque en este caso, en este ejercicio, vendría siendo 0 metros por newton, o newton por metro. ¿Ya? Porque no hay distancia, es 0. ¿Ya? Ok, siguiente ejercicio dice así. Un automóvil de masa 2 kilogramos está detenido en un semáforo en rojo. Al dar luz verde, el móvil acelera hasta alcanzar una rapidez de 15 metros sobre segundo en 10 segundos. La fuerza neta que actúa sobre el automóvil en este lapso de tiempo es... A ver, me están preguntando por fuerza neta. Cuando me preguntan por fuerza neta, lo que se me viene a la mente de inmediato es la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Esto que tengo acá, la sumatoria de fuerzas, vendría siendo la fuerza neta. Es eso lo que me están preguntando. Por lo tanto, yo debo saber la masa, y efectivamente me la dan, son 2000 kilogramos, así que voy a poner de que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa, que son 2000 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Y el tema está en que no me dan directamente la aceleración, pero me dicen que acelera hasta alcanzar una rapidez de 15 metros sobre segundo en 10 segundos. Es decir, me están dando todo para calcular la aceleración. ¿Cómo se calcularía esta? Bueno, la aceleración sabemos de que es una variación de la velocidad en una variación de tiempo. Por lo tanto, si me doy cuenta, me dan la variación de velocidad. El automóvil acá estaba en reposo porque estaba en un semáforo en rojo, estaba detenido. La variación de velocidad se calcula siempre como velocidad final menos velocidad inicial. Ya esto va a ir partido en una variación de tiempo que ya la tengo, son 10 segundos. ¿Ya? Entonces, la velocidad final ya me la dan, son 15 metros sobre segundo. Y la velocidad inicial es 0. Ya, así que yo debería poner 0 acá, pero no lo voy a hacer en honor al tiempo. Y esto me va a quedar, entonces la variación es 15 metros sobre segundo partido en 10 segundos.
y esto me da como resultado 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Esa es mi aceleración que voy a reemplazar justamente en la fórmula de fuerza neta. ¿Ya? Entonces me queda 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Eso es lo que me quedó en ese caso. ¿Ya? 2000 por 1,5. Bueno, y 2000 por 1,5, si no me equivoco, a ver, son 3000. Sí, son 3000. ¿Y 3000 qué? 3000 newton. Por lo tanto, la fuerza neta que se aplicó al automóvil durante esos 10 segundos es de 3000 newton. Así que letra correcta es la letra B. Vamos al siguiente ejercicio que dice así. Un tablón de 2 metros de largo y masa despreciable está sujeto a una pared por uno de sus extremos. A 50 centímetros del muro que se encuentra una caja de 5 kilogramos. Que queda un poquito chico este ejercicio. Ahí sí. De 5 kilogramos. ¿Cuál es la intensidad de la fuerza que deberíamos ejercer en el otro extremo para mantener el tablón en equilibrio? Cuando me hablan de equilibrio, me hablan de tablones y de puntos de giro y cosas por el estilo, me están hablando de sumatoria de torques. ¿Ya? La sumatoria es una de las condiciones de equilibrio estático. Para que exista un equilibrio estático en algo que quiere moverse, son dos las condiciones. Una es que la sumatoria de fuerza sea cero y la otra es que la sumatoria de torque sea cero. Eso tiene que ser cero. Por lo tanto, los torques que se están aplicando tienen que anularse entre sí, y le hace entre comillas, porque no es que se anulen, sino que al sumarlos, como están en sentido opuesto, queda cero. ¿Ya? Escuchar a un físico decir que se están anulando me daría con un bate en la cabeza. ¿Ya? Pero bueno, entonces lo que ocurre acá es que la sumatoria de torques tiene que ser cero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que el torque que va a generar esta fuerza acá tiene que ser igual, pero en sentido opuesto, que el torque que está generando esta cajita. Esta caja me dicen que tiene una masa de 5 kilogramos. Ya, por lo tanto, vamos a calcular el torque que genera esa caja. ¿Ya? O sea, vamos a escribir el modelo matemático primero que todo. Entonces sería la fuerza 1, vamos a llamarle F1. ¿Ya? La fuerza 1 por la distancia 1, que son 50 centímetros. Ahí dicen. Y 50 centímetros lo debo expresar en metros, así que es 0,5 metros. ¿Ya? Y todas son perpendiculares, así que las voy a dejar todas simplemente así. No voy a poner seno del ángulo porque simplemente enredaría más esto. Más fuerza F, que es la que está acá, multiplicada por 2 metros, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que me tiene que dar. Tiene que ser igual a 0. La fuerza F1 yo la puedo calcular, eso sí. Se puede calcular porque esa fuerza F1, la fuerza que está haciendo un objeto sobre otro, simplemente estando parado, es la fuerza peso. La fuerza F que está ahí es la fuerza peso. Y el peso se calcula como el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Entonces la masa, ¿dónde está? Ahí está, 5 kilogramos. 5 kilogramos multiplicado por la aceleración de gravedad, que para términos de prueba de selección universitaria siempre es 10. Entonces la fuerza que está aplicando es de 50 newton. Y si yo considero mi sistema de referencia con negativo hacia abajo, entonces esto es menos 50 newton, considerando de que la fuerza peso va hacia abajo, así que es negativa. Entonces, reemplazo. Me queda menos 50 newton multiplicado por 0,5 metros más F, que es la fuerza que estoy buscando, multiplicado por 2 metros es igual a 0. Multiplico estos dos, me va a dar 25 newton por metro negativo, más F multiplicado por 2 metros es igual a 0. ¿Qué hago ahora? El 25 está negativo, pasa positivo al lado derecho, voy a seguir haciéndolo acá. Entonces me va a quedar de que F multiplicado por 2 metros es igual a 25 newton por metros. Ya lo que hice fue tomar esto que estaba negativo y lo pasé al lado derecho positivo. Entonces F es igual al 25, ahora va a pasar dividiendo el 2 newton por metros dividido en 2 metros. Se va el metro con el metro y me queda 25 newton dividido en 2, y eso es 12,5. Por lo tanto, ya podemos saber que la respuesta correcta es la letra B. Y listo. El ejercicio era un poquito más complicado, pero quise hacerlo paso a paso para que entendieras cuál era el procedimiento matemático que estaba detrás de esto. ¿Ya? Vamos con el siguiente, y creo que el último, sí, siguiente y último ejercicio, la tercera parte de estos videos de dinámica, son 4 en total, y dice así. ¿Cuál de las siguientes fuerzas realizan torque sobre la rueda? Ya. Para saber cuáles realizan torque, debo acordarme
sutilmente de lo que he dicho en varias oportunidades, que es el seno del ángulo. El torque vendría siendo el producto de la fuerza, distancia por seno del ángulo. Si existe, mira, esta es una rueda que tiene un punto de giro que está acá, por lo tanto todas las fuerzas si tienen una distancia entre el punto de giro, el pivote podríamos decirlo, y donde se aplica la fuerza, así que todas tienen distancia, todas tienen fuerza. Entonces, ¿cuál no va a realizar torque? Bueno, va a realizar torque aquella que tenga un ángulo 0. ¿Y por qué? Porque si tú calculas el seno de 0, da como resultado 0. Entonces tengo que fijarme quién está realizando un torque que vendría siendo 0, ¿ya? Respecto al eje de giro, ¿ya? Y a ver, ¿cómo te lo explico en este caso? De la siguiente manera, vamos a ir fuerza por fuerza. Vamos con la fuerza 1. El punto de giro es el que está acá en el centro, ¿cierto? Por lo tanto, si yo trazo una línea desde donde se está aplicando la fuerza, F1 al punto de giro, tengo de que esta tiene un ángulo de 90 grados respecto a la línea. Así que sí está aplicando un torque. Vamos con F2. F1 sí está aplicando un torque, le vamos a poner un ticket ahí. Vamos con F2. Si yo aplico una línea al punto de giro, ¿qué pasa? El ángulo de inclinación de la fuerza F2 respecto al eje de giro es 0. Por lo tanto, el seno de 0 me va a dar 0, así que F2 no está aplicando un torque. Vamos con F3. Lo mismo. Pasa lo mismo que F2, así que no está aplicando un torque. ¿Y qué pasa con F4? F4, veamos, si bien el ángulo no es 90 grados, el ángulo va a ser, no sé, 70, 80, eso no es 0, así que sí está aplicando un torque. ¿Cuál es la clave acá? Fijarse cuáles son 0, porque si son 0 no aplican torque, y si son distintos a 0, sí aplican torque. Entonces, ¿quiénes están aplicando torque sobre la rueda? F1 y F4. Eso. Ya chicos, dejamos el video de hoy hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase, que va a ser la parte 4 de ejercicios de dinámica de prueba de selección universitaria. Nos vemos.